Inmunidad por vacunación versus inmunidad por infección. ¿Cuál es la diferencia? Si se infectó con COVID, ¿aún necesita vacunarse? ¿Cuál es la diferencia entre la inmunidad por contraer COVID y la inmunidad por vacunarse contra COVID? Si se contagió de COVID o si se vacunó contra el COVID, el sistema inmunológico de su cuerpo fabricó anticuerpos para protegerlo contra el COVID. Ambos tipos de inmunidad son una respuesta natural del cuerpo que ayudan a mantenerse sano. Pero la pregunta es, ¿cuánta protección ofrece cada tipo de inmunidad? En primer lugar, la cantidad de protección que ha desarrollado si tuvo COVID o se vacunó contra este, como su edad, los problemas de salud subyacentes, la gravedad del COVID y el tiempo transcurrido desde la infección o la vacunación. Pero la inmunidad frente a la infección también depende de su propia experiencia con el COVID. Como seguramente sabe, el COVID es imprevisible. Para algunas personas, el COVID es leve, para otras es grave, a veces mortal. Algunas personas tienen COVID largo, con síntomas de duración prolongada. La protección que se obtiene después de tener COVID también es impredecible. Para algunas personas, especialmente las que tuvieron una enfermedad leve, la protección contra la infección no es mucha y no dura mucho. Ahora bien, ¿qué pasa con la inmunidad por vacunación? No es solo mucho más segura la vacunación contra el COVID, sino que ofrece una protección más fiable y cada dosis adicional de la vacuna contra el COVID refuerza y prolonga esa protección. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien que tuvo COVID también se vacuna? Cuando alguien que ha tenido COVID también se vacuna, tiene lo que se llama inmunidad híbrida. Estas personas obtienen una protección aún más fuerte que las personas que solo tienen un tipo de inmunidad, y las vacunas contra el COVID siguen siendo muy seguras para las personas que han tenido COVID. En la actualidad, ninguna inmunidad contra el COVID es permanente. Tanto la inmunidad por infección como la inmunidad por vacunación acabarán disminuyendo con el tiempo. Incluso, la inmunidad híbrida disminuye. Afortunadamente, las vacunas de refuerzo ayudan a que la inmunidad sea más fuerte y duradera. Así que, elegir estar al día con las vacunas contra el COVID le ayuda a mantenerse protegido, incluso si ha tenido COVID anteriormente.